Buenos días, buenas tardes, buenas noches, defensores y defensoras. En este video les traigo un producto que llama mucho la atención de la empresa cordobesa FixView. Bueno, la empresa, recordemos que es una empresa radicada en Córdoba, creada por un grupo de ingenieros electrónicos con experiencia en el área de I+D, de aeronáutica y defensa. En este video vamos a hablar del proyecto FB-SAR. Es un prototipo de calibre 12,7. Video auto-tracking, capacidad de tiro estabilizado, tanto en condiciones estáticas y en movimiento, contra blancos fijos y móviles. Cabezal electro-óptico con estabilización interna. Aspecto que lo diferencia de los productos de otros proveedores y representaría una gran ventaja para la obtención de imágenes en movimiento y mientras se dispara el arma, y computadora de tiro, que corrige el ángulo del arma en ambos ejes dependiendo de la distancia del blanco y la inclinación del vehículo. También presenta desacople mecánico el eje de elevación del arma con el eje de elevación del cabezal electro-óptico, utilizando motores independientes. De esta manera, en ambientes urbanos, por ejemplo, el arma puede estar orientada hacia arriba en posición pasiva para patrullaje sin perder la capacidad de vigilancia y reconocimiento. Sus características principales son el tiro estabilizado en movimiento, para blancos fijos y móviles, seguimiento automático de blancos, corrección automática de la distancia del blanco, movimiento en 360 grados continuo, estabilidad dinámica de mira, 2 MRAD, instalación no invasiva, peso de la torreta menor a 100 kilos. Por otra parte, presenta sensores EOHD y sensor IR, con capacidad para día-noche. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya resultado interesante y viendo y considerando que esta empresa fabrica o tiene un proyecto de una torreta automatizada y en Córdoba se fabrica el subchasis y el motor del blindado Guaraní. La pregunta es, ¿no se podría fabricar un blindado nacional? Bueno, les dejo un gran saludo y que tengan un excelente martes.